Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer un tutorial, más o menos una guía de cómo o qué hacer si tu internet no llega a tu casa. Si toda tu casa es bastante grande y el internet no llega a cada rincón de esta y tú quieres hacer algo al respecto para que llegue a toda la casa, pues bueno, déjame decirte algunas recomendaciones y algunos dispositivos que tú puedes comprar para que la señal se expanda o llegue a lugares donde antes no llegaba, ¿no? Dentro de las recomendaciones para todo esto tendremos que poner nuestro modem o nuestro sistema de internet, nuestro router por así decirlo, en una buena ubicación. Si tu casa es demasiado grande y tienes tu modem aquí, pues va a ser muy complicado que la señal llegue hasta la otra esquina. Lo más recomendable sería que ponerlo más o menos como en medio, en una buena ubicación para que la señal se expanda a todo alrededor, ¿vale? Ahora, tenemos lo que es la posición de las antenas. La posición de las antenas es bastante importante, ya que si tú pones una antena pues así las dos directas, pues se va a expandir la señal a los lados. Si tú las pones hacia abajo, pues se va a expandir a los lados. El chiste es de que pongas las antenas en una posición en donde tú veas o donde tú creas que va a ayudar para la dispersión de la señal. Tú las cambias para allá, pues a lo mejor la señal se vaya para allá y así, ¿no? El chiste es que muévelas hasta que obtengas un mejor resultado. También lo que es muy importante es no contar con dispositivos electrodomésticos que puedan generar interferencias. Si tú tienes tu modem aquí y tienes tu refrigerador al lado o tu horno de microondas al lado, pues estos mismos electrodomésticos con su funcionamiento normal pues generan interferencias, lo que va a hacer que la señal llegue, que se acorte, o sea que se concentre nada más aquí, que no se expanda, o sea, hacen interferencias, hacen ruido y por lo tanto no llega a todos los rincones de tu casa, ¿vale? O sea, si tienes electrodomésticos cerca, pues intenta alejarlos un poquito o cambiar tu modem de lugar para que no esté tan cerca de estos electrodomésticos. Y bueno, ahora pasamos con lo que son los canales de transmisión. Los modems actuales suelen darte dos redes, mismas que suelen funcionar, una con 2.4 GHz y una con 5 GHz. ¿Qué significa todo esto? Pues bueno, la que viene con 2.4 GHz suele dar una señal mucho más amplia pero con menor velocidad, y la que es una red 5 gigahercios suele tener menos alcance pero mayor velocidad. O sea, va una con otra, ¿no? 2.4 GHz da mayor alcance pero menor velocidad, y las 5 GHz da menor alcance pero mayor velocidad. Ya dependerá tú si quieres activar estas dos redes. En algunos dispositivos suele venir ya activada por fábrica, pero si no, actívalas. Te digo, si quieres mayor alcance, conéctate a la 2.4, y si quieres un menor alcance pero mayor velocidad, conéctate a la 5 GHz. En el nombre viene tal cual 5GH o 5G, y en otra viene 2.4G o 2.4GH. Vale, conéctate a la que tú quieras. Bueno, ya pasando de las recomendaciones, pasamos a los dispositivos o a las soluciones un poquito más técnicas a este problema o a esta problemática que tú puedes tener en tu casa, ¿no? Ahora, si la casa es demasiado grande y ya tomaste en cuenta lo que son las recomendaciones que te dije anteriormente, puedes usar lo siguiente. Puedes ocupar un modem viejo que tengas por casa arrumbado o algún dispositivo Android, bueno, creo que también un teléfono, el cual puedes utilizarlo como repetidor de la señal. ¿Qué significa todo esto? Pues bueno, lo que tú puedes hacer es conectar tu modem viejo a tu modem principal, y este modem viejo se va a encargar de repetir la señal. O sea, este emite su señal, pero al tener conectado este modem, este va a repetir la misma señal. Por lo tanto, vas a tener dos puntos que emiten esa señal para conectar o para que llegue a alguna mayor área y tus dispositivos pues puedan conectarse a internet. Ahora, si no tienes un modem viejo o algo por el estilo, lo que puede ser uso es de algún teléfono viejo. Los teléfonos Android, a lo que tengo entendido, se pueden configurar como si fueran repetidores de Wi-Fi, tal cual, es exactamente lo mismo. Tú tienes tu modem aquí, el cual emite la señal, conectas tu teléfono y lo configuras como repetidor y este va a emitir la señal. Este me parece que no tiene que estar forzosamente configurado por cable, pero debe de estar en un campo cercano en donde le llegue la señal de este. De esta manera, pues los dos emitirían la señal, llegando pues a una área mucho más grande, ¿no? Pero bueno, pasando con, si no te favorece o no te compete esta solución, puedes comprar una antena Wi-Fi para el dispositivo que tú quieras conectar. Por ejemplo, tengamos aquí lo que es el modem y tú tienes una computadora hasta acá a la cual no le llega la señal y ya hiciste todo lo que te recomendé y todas las cuestiones y aún no te llega. Lo que puedes optar es comprar por una antena Wi-Fi, la cual genere que llegue más allá la señal y
pues jale la señal del Wi-Fi, ¿no? Así como que la llegue hasta acá. Esta es una solución un tanto pasajera y solamente para un dispositivo, pero pues si no tienes tanto efectivo para las demás soluciones, pues podrías optar por esta. Y bueno, ahora pasaremos con lo que es la tercera opción dentro de este video, que es comprar algún dispositivo PLC para redes. ¿Qué es el dispositivo PLC o cómo funciona? Pues bueno, directamente lo que hace es utilizar tu instalación eléctrica de tu casa como si fuera un cableado Ethernet para compartir el internet de una ubicación a otra. Más o menos me voy a tratar de explicar porque puede ser o resultar un poquito complicado de entender, ¿vale? Tenemos aquí el módem y el sistema PLC funciona como un walkie-talkie, o sea que tenemos dos dispositivos, bueno, dos dispositivos. Tenemos aquí el módem y tenemos el primer dispositivo. El primer dispositivo lo conectas al tomacorriente de tu casa y se va a conectar al módem por medio de cable Ethernet, ¿vale? Y ya, tal cual. Este es el primer paso. Ahora, vamos a ir al otro extremo donde queremos que llegue la señal y vamos a conectar el segundo dispositivo. Este solamente se conectaría al tomacorriente y de esta manera utilizaría la red eléctrica que tenemos en casa como medio para transferir el internet. Ya en el dispositivo de acá, dependiendo del PLC, pues te van a dar distintas salidas Ethernet para que tú puedas conectar ya sea tu computadora, tu ordenador, algún repetidor Wi-Fi o lo que tú quieras, ¿no? Pero te van a dar salidas Ethernet pues para conectarte a internet. Pero te digo, no va a ocupar más cableado de red ni nada de eso más que el de tu casa. Aquí tenemos el módem y el dispositivo PLC. Este se conecta por un cable Ethernet y utiliza toda la red eléctrica, los 120 voltios o 220 voltios en donde sea que tú vivas, para transferir los datos del internet. Creo que me di más o menos a entender, ¿no? Las ventajas de todo esto, las cuestiones de todo esto es de que no necesitarías cableado de red porque utiliza la misma red eléctrica, ocupas solamente tu instalación eléctrica, por así decirlo, y solamente ocuparías dos tomacorrientes de luz y un pequeño cable Ethernet para conectarlo al módem. Ahora, pasamos con otra solución a todo esto, que es un sistema Wi-Fi Mesh. ¿Qué es un Wi-Fi Mesh? Pues funciona más o menos como la anterior que te dije. Vamos a tener lo que es aquí nuestro modem y le vamos a conectar el Mesh. El Mesh también suele venir en dos dispositivos o en muchos más, los que dependiendo de tu casa si es muy grande. Tenemos el modem, se conectaría al Wi-Fi, bueno, al Mesh, aquí lo tenemos, y este Mesh se conectaría a varios nodos que vienen dependiendo de cómo los compres, ¿no? Los nodos lo que van a hacer es repartir la señal. Por ejemplo, aquí tenemos un nodo, otro nodo aquí, otro nodo acá, otro nodo acá, otro nodo acá, y se van a estar intercomunicando, creando una malla, creando un Mesh. Esta malla pues va a distribuir lo que es mejor el internet, llegando a casi cualquier rincón de tu casa. Es un poquito más estable esta conexión, pero pues también dependerá cuántos mesh tengas en tu casa. Tenemos el mesh aquí y los distintos dispositivos se llaman nodos. Bueno, va a depender de cuántos nodos tengas en tu casa. Estos puedes comprarlos por separado para alargar un poquito más la señal, pero pues creo que sería la mejor opción si no te llega la señal en toda tu casa. Un sistema mesh. Y ahora, pasando con la última opción que creo debía haberla puesto al principio, pasamos con lo que es el repetidor Wi-Fi. Tal cual, lo que hace este dispositivo solamente es tener aquí tu modem, y aquí ya tenemos el modem para siempre, tenemos el modem, y lo que hace el repetidor Wi-Fi solamente es, tú llegas a tu casa, lo conectas al tomacorriente y lo que hace es que este dispositivo se va a conectar a tu Wi-Fi que emite tu modem y lo va a repetir, ¿vale? Tal cual, como su nombre lo indica, va a repetir la señal. Ahora tenés estos dos dispositivos emitiendo la misma señal, pero la desventaja de todo esto es de que va a repetir la señal con una baja velocidad. O sea, si la señal que le llega aquí es baja, pues el internet va a ser un tanto lento. Si la señal que la tenemos aquí es un poquito media, pues la velocidad va a ser un tanto media, y pues así dependiendo pues de todo esto, ¿no? Pero su chiste es de que repite la señal. Si este emite la señal A, pues este va a repetir la misma señal, pero con la intensidad de que le llegue. Si está hasta acá y le llega poquito, pues el internet va a ser de baja velocidad. Si está aquí y le llega medio, pues va a ser de media velocidad. Si está un poquito más cerca y le llega bien, pues va a ser la mayor velocidad que te podía dar el Wi-Fi. Para todo esto, pues bueno, puedes repetir una señal Wi-Fi, puedes conectar portátiles, es fácil de usar, son baratos, pero no son muy convenientes ya que la velocidad te la va a reducir dependiendo pues de cuánta señal le llegue, ¿no? Y bueno, para todo esto, creo que aquí ya abarcaríamos todas estas soluciones. Mi recomendación, si quieres tener algo pues un poquito mejor, sería un sistema mesh, pero pues dependerá un tanto de qué tanto presupuesto tengas, ¿no? Ya que los sistemas mesh pues pueden ser un poquito más costosos dependiendo de cuántos nodos le pongas. Si no te alcanza para un sistema mesh, puedes usar un sistema PLC.
Si no te alcanza para un sistema PLC, puede ser el repetidor, y ya lo más barato puedes utilizar una antena a Wi-Fi. Pero bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero, recuerda que subo video cada semana. Adiós.